Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver ángulos 1, referente a la clasificación de ángulos, pero solamente el punto número 1, que es de acuerdo a su medida. Luego, después de esta introducción, vamos a explicar con una batería de ejercicios para que así puedas entender mejor el tema. Ángulos 1. ¿Qué vendría a ser ángulo? Un ángulo vendría a ser una figura geométrica que tiene ya sea dos rayos y un origen en común. El rayo se especifica siempre como un punto y una flechita. En este sentido, OA vendría a ser el primer rayo y luego OB vendría a ser el segundo rayo. Así que recordemos lo siguiente: el rayo se representa como un punto y una cabecita de flecha. OA y OB vendrían a ser dos rayos. El origen, que vendría a ser el punto O, pero de por sí también forman entre ellos pues el ángulo. El ángulo vendría a ser la abertura, que vendría a ser de A o B. Podemos colocarle, por ejemplo, un alfa. Puede ser un beta, un tita, un gamma, lo que sea, ¿no? Para que represente más que todo un ángulo, ya sea en grados sexagesimales. También podemos cambiarle las unidades a radianes, etc. El vértice, especificando las partes, vendría a ser O. El ángulo, que vendría a ser A o B, en este orden, A o B, recordando siempre que el O va en la parte central. ¿Ok? Entonces el ángulo se representa así. Así como ven, la abertura se lee ángulo A o B y le colocamos como un sombrerito en la parte central, que representa que ahí vas a colocar la medida, ¿no? Justamente en O, A o B. La medida que le habíamos colocado un alfa grados. Ahora, la clasificación de ángulos de acuerdo a su medida, como ya les dije, este video se va a tratar solo de ello. Vamos a ver el ángulo nulo. El ángulo nulo, pues fácilmente ese alfa pues vendría a ser 0 grados. Nulo o 0. En este caso, o perigonio también le llaman, el ángulo agudo es aquel que está comprendido entre 0 y 90 grados. Entonces este alfa va a estar comprendido entre los valores de 0 y 90 grados. O sea, no puede ser ni ser 0 ni 90, o sea, que esté dentro de él, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta 89 punto tantos, porque también puede estar en decimal. Esa medida del ángulo justamente se encuentra aquí, el ángulo alfa. Pero quiero enfatizar que el ángulo agudo mayormente o casi siempre se representa de esta forma, como una abertura, una boquita, pero entreabierta nada más. Así que es un ángulo comprendido entre 0 y 90. El ángulo recto. El ángulo recto ya es como si fuera una silla, ¿no? Nos sentáramos justamente en esa silla de forma vertical y aquí este ángulo vendría a ser de 90 grados. Así que el ángulo recto siempre es de 90 grados, recordemos ello. ¿Okay? Entonces este alfa vendría a ser igual a 90 grados en el recto. Ángulo obtuso es como si fuera una cama, ¿ya, no? Nosotros acostamos ahí en el sofá, a la cama. Entonces este ángulo alfa va a sobrepasar de por sí la medida de 90. Entonces este alfa va a estar comprendido ya sea entre 90 grados y el valor de 180. Entre 90 y 180. Por ejemplo, ángulo de 120 grados, 130, 140, 150. Pero claro, sin sobrepasar a 180. 180 como si, o en sí 180 grados no puede ser tampoco, porque el ángulo de 180 grados es el ángulo llano. ¿Okay? Tampoco puede ser 90 porque el ángulo de 90 grados es el ángulo recto. El ángulo llano, de por sí, aquí vamos a encontrar alfa. Alfa, este angulito vendría a ser igual a 180 grados. Recordemos siempre, el ángulo llano va a ser 180 grados. El ángulo convexo. El convexo es todo aquello que ya hemos acabado de ver. Un ángulo que está comprendido ya sea entre 0 y 180. El ángulo alfa va a estar comprendido entre 0 y 180 grados. Es un ángulo convexo. Por ejemplo, esta abertura, ¿no? Aquí tenemos el angulito alfa. Ahí está. Esta abertura del angulito vendría a estar comprendida entre 0 y 180. Bueno, visualmente vemos que es un agudo, ¿no? Pero también puede ser un obtuso. Puede ser también entre agudo, obtuso, recto también. Pero no puede ser nulo ni tampoco un ángulo llano. El ángulo convexo está comprendido entre 0 y 180. Pero el no convexo o cóncavo es aquel que se encuentra por fuera del ángulo. O sea, justamente aquí, por fuera. Ese es el ángulo convexo, no convexo o cóncavo, que eso específicamente sería su valor de alfa, que vendría a ser mayor a 180 grados, pero menor a 360
360. O sea, supera a 180 grados, pero es menor a 360 grados. ¿Quién? El ángulo no convexo o cóncavo. Por ejemplo, ángulo de 220 grados lo catalogamos como cóncavo. Ángulo de 250 grados, cóncavo. 300, cóncavo. Ángulo de 170. 170 le podemos decir que es obtuso, pero a la vez también es un ángulo convexo. Ahora pasamos al ángulo de una vuelta, lo más común en preguntas de examen. El ángulo de una vuelta específicamente tiene partes, ¿no? Como una cruz aquí. Podemos tener acá un angulito alfa, por acá un angulito beta, por acá un angulito gamma, por acá un angulito tita. Toda la sumatoria de esos ángulos, ya sea alfa más beta más tita más gamma, vendría a ser 360. Bueno, aquí tiene la forma de 90 grados cada uno de ellos, ¿no? Pero en las preguntas de examen no siempre va a ser en forma de cruz, ya sea va a estar inclinado, ¿no? Cada uno de las rectas, por ejemplo, de esta forma, mira, ahí ve. Entonces la sumatoria de todos los angulitos igual va a ser 360 grados. ¿Okay? Recuerda, la sumatoria de todos los ángulos de una vuelta es 360 grados. Ahora vamos a ver una batería de ejercicios respecto a ángulos 1 para reforzar así el tema. Muy bien amigos, veamos el ejercicio número 1. Como ya hemos visto, según su medida los ángulos. Por ejemplo, este ángulo, como verán, es un ángulo llano. Entonces, la sumatoria de los ángulos que veamos en este ángulo llano, pues vendría a ser 180 grados. Tenemos el ángulo de 3x y 2x, bueno, que está subdividido por este rayo en sí, pero la sumatoria de este ángulo en negrita y de verdecito, que vemos ahí también en el ejercicio, pues vendría a ser 180 grados. 3x más 2x vendría a ser igual al valor de 180 grados, que podríamos decir que se trata de un ángulo llano. La sumatoria vendría a ser 5x e igual a 180, donde por lo tanto el 5 va a pasar a dividir a 180 grados y quedándonos así x igual al valor de 36 grados. Veamos un segundo ejercicio acerca de lo que hemos acabado de ver. Muy bien amigos, ejercicio número 2. Como verán, se trata de un ángulo de 90 grados, en donde ahí tenemos el ejercicio, podemos visualizar el ángulo de 90, en donde está partido ya sea por este rayo en ángulo de 5x y x. Pues por lo tanto, la suma de 5x más x vendría a ser igual a 90 grados. Así de fácil. Teniendo el valor de 6x igual a 90 y por lo tanto nuestro valor de x vendría a ser igual 90 entre el valor de 6. 90 sobre 6 grados sexagesimales, quedándonos así 15 grados. Veamos un tercer ejercicio de este tema. Ejercicio número 3. Como verán, se trata nuevamente de un ángulo llano, en donde la sumatoria de sus ángulos vendría a ser 180 grados. Tendríamos 30 más 30, 60, más 40, 100. Por lo tanto, la sumatoria de estas dos x vendría a ser 80, debido a que todo es 180 grados. Pero si se te dificulta eso, pues hazlo detenidamente. 30 más 30 más x, 30 más 30 más x, más 40 y más x, que vendría a ser igual a 180 grados. Teniendo así 30 más 30, 60, más 40, 100. 100 más el valor de 2 veces x, porque sería x más x. Aquí podremos agrupar. Teniendo así igual al valor de 180 grados. Bajamos 2x, bajamos la igualdad y el valor de 100 va a pasar a restar a 180, quedándonos así el valor de 80 grados nada más, ¿verdad? Por lo tanto, x vendría a ser igual, el 2 pasa a dividir 80, quedándonos así 40 grados. Veamos un cuarto ejercicio del mismo tema. Muy bien amigos, ejercicio número 4. Como verán, nos habla de un ángulo llano. Ahí tenemos el ejercicio con sus claves específicamente. Me piden hallar la medida de R o S. Buscamos R o S. O sea, justamente me piden hallar el valor de X. Y también me dan un dato adicional, que la medida del ángulo QOB es igual a la medida de
o sea, justamente todo este ángulo. Justamente todo este ángulo BOS, esta medida de BOS, vendría a ser pues justamente igual a QOB, que también vendría a ser lo mismo, ¿no? Según por el dato. Entonces la medida de BOS tendríamos 48 más X. Entonces aquí también vendría a ser 48 más el valor de X. Recuerda que como es un ángulo llano, la sumatoria de todas sus partes vendría a ser 180 grados. Vamos a hacerlo más fácil. Mira, ya tenemos aquí X. Más X vendría a ser 2X. Más X, 3X. Más X, el valor de 4X. Directamente, ya para no estar copiando todos los ángulos. Repito, X más X, 2X. Más X, 3X. Más X, 4X. Ahora los numeritos. Tenemos 48 más 48, que juntos serían 96 grados. Y todo igual a 180. Solamente estoy reduciendo la parte operativa. Teniendo así 4X vendría a ser igual. El 96 pasa a restar a 180, quedándonos 84 grados. Por lo tanto, el valor de X vendría a ser igual. 4, como está multiplicando, pasa a dividir. Nos quedaría así 21 grados el valor de X. Vamos a hacer un quinto y último ejercicio de esta parte introductoria de ángulos 1. Nos hablan de un esquema donde tenemos así rayos de OA, OB, OR y OC, en donde nos dan los datos que OR es bisectriz del ángulo BOC. Nos piden hallar la medida de AOR si la medida de AOB más la medida de AOC es igual a 160. Como tenemos un esquema sin ángulos, pues hay que asignar algunas letras. Empecemos por este dato de OR, que es bisectriz del ángulo BOC. ¿Qué significa bisectriz? OR, que ya sabes que es rayo. La bisectriz es aquella que parte en este caso al ángulo en dos mitades iguales. Por ejemplo, OR va a partir al ángulo BOC. Entonces vamos a colocarle un angulito, por ejemplo un ángulo de tita, y aquí también un ángulo de tita. Tita y tita para ambos ángulos, debido a que OR lo parte en dos mitades iguales, bisectriz. Nos piden hallar el ángulo AOR. Bueno, esa es la parte final. Como no nos dan nada acerca de A o B, pues vamos a asignarle una letra. Por aquí le vamos a colocar un beta, así de fácil, ¿okay? Tenemos tita y beta. Ojo que me piden el ángulo AOR, entonces vamos señalándolo, ¿ya? Esta parte de verde señalaríamos que sería nuestra respuesta, ¿ok? Un ángulo X si gustan ahí. X que vendría a ser AOR, o simplemente lo señalan. Ahora, si la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC es igual a 160, reemplacemos. AOB vendría a ser el valor de beta más la medida de AOC. AOC es todo, donde tendríamos beta, fíjense, AOC es todo, o sea, beta más tita y más tita, que vendría a ser todo igual a 160 grados, teniendo así el valor de 2 beta más 2 tita e igual a 160. Vamos a sacar mitad a cada uno de los términos, mitad, mitad y mitad, aquí quedándonos 80, pues nos quedaría acá el valor de 1. Por lo tanto, el valor de beta más tita nos quedaría el valor de 80 grados. Vamos a dejarlo ahí. Ahora recordemos que el X, o sea AOR, justamente vale beta más tita. Por lo tanto, hacemos la comparación y hemos obtenido beta más tita también. Por lo tanto, el valor de X vendría a ser 80 grados. Nada más. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Te dejo con el reto del video para que así puedas reforzar todo lo aprendido en este corto tema. Lo único que te pediría es que le des like al video y también lo puedas compartir ya sea con amigos, familiares, para que así pueda llegar a todos esa pequeña información que hemos compartido hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye.